En esta clase continuaremos con las estructuras de tracción. La semana pasada vimos que están conformadas principalmente por cables, elementos que no poseen rigidez flexional y que para cada tipo de cargas adquieren la forma de equilibrio adecuada para trabajar exclusivamente a tracción, eliminando las flexiones. Este tipo de estructuras se caracterizan justamente porque esos elementos de muy poca inercia con respecto a su longitud no poseen rigidez flexional y solo resisten a tracción, por lo que adoptan la geometría que les impone el funicular de las cargas actuantes. Esta condición, característica de la estructura de cables, genera una inestabilidad de la forma, que va a cambiar con cada nuevo cambio en el estado de cargas. Por eso, es necesario diseñar estas estructuras teniendo en cuenta dos condiciones fundamentales. La primera es que las cargas actuantes, ya sea peso propio, peso de la cubierta, sobrecargas variables, no generen esfuerzos de tracción mayores que los que podrá resistir el material. Por eso, debemos dimensionar estos elementos considerando siempre la combinación o estado de cargas combinado que sea el más desfavorable. Y en segundo lugar, es importante entender que debemos considerar que aquellas cargas que inviertan el sentido, como por ejemplo la succión del viento, o que modifiquen el esquema de cargas, planteando por ejemplo asimetrías que podrían estar determinadas por alguna carga puntual o por efecto de la acumulación de nieve en algún sector, que este tipo de cargas no produzcan una distracción que cambie el sentido de las fuerzas actuantes, ya que el cable no soporta esfuerzos de compresión. Para contrarrestar esta inestabilidad formal de las estructuras de tracción, podemos utilizar dos recursos de diseño. El primero es el de agregar peso propio a la estructura de cubierta, definiendo esas estructuras denominadas cubiertas colgantes o cubiertas pesadas o estabilizadas por peso. Lo que se pretende es asegurar la dirección de la carga que produce las tensiones de tracción en la estructura, manteniendo una componente de la carga constante que sea mayor que las otras componentes generadas por sobrecargas variables. Estas estructuras definen superficies sinclásticas o de simple curvatura. Y también existe la posibilidad de agregar otro cable de curvatura opuesta, de modo de generar conjuntos de doble cable en el plano o espaciales, de modo tal de formar un conjunto estructural tal que para cada punto existan dos curvaturas contrarias, de modo que en cualquier dirección en la que incidan las cargas, siempre se produzcan tensiones de tracción en los cables. Se pueden definir estos sistemas a partir de elementos planos, como serían las vigas de cables o cerchas Howard, en donde aparecen estos dos cables de curvaturas opuestas vinculados por tensores secundarios o pendolones, y si no, definiendo superficies de doble curvatura a partir de una malla o donde se entrecruzan estos cables de curvaturas opuestas, definiendo estas superficies anticlásticas que veremos en la semana que viene, que son las tensoestructuras. Vamos a analizar dos obras construidas con estructuras de tracción estabilizadas por peso. La primera es la cubierta para la gran plaza de acceso del pabellón de Portugal en la Expo Lisboa 98. Esta obra es proyecto del arquitecto Álvaro Siza y debía considerar que una vez terminada la exposición, el edificio permanecería y sería destinado a otros usos aún sin definir. Esta indeterminación exigió una gran flexibilidad del espacio, pero a su vez su función representativa, como pabellón del país anfitrión de la feria, requería de una imagen clara y potente.
El edificio se desarrolla según un eje longitudinal y consta de dos cuerpos separados por una junta constructiva. El primero de los dos cuerpos es una gran plaza ceremonial flanqueada en sus extremos norte y sur por dos grandes pórticos de hormigón revestidos de azulejos y piedra. Entre ellos se suspende una losa muy esbelta de menos de 20 centímetros de espesor que salva una luz de 65 metros. Esta losa describe una geometría funicular, es una losa de curvatura catenaria que podríamos asimilar a una gran lona suspendida de dos apoyos. Por otro lado, el segundo edificio contiene las salas de exposiciones, restaurantes y servicios. Esta gran plaza semicubierta, que es la pieza principal del conjunto, enfatiza la conexión con el río, abriendo totalmente las visuales desde el interior del predio donde se desarrolla la feria hacia el lado del puerto. Se observa el proyecto en planta y vistas. Nos vamos a centrar en el estudio de la estructura de cubierta de la plaza de ingreso, ubicada a la izquierda en la planta. La cubierta es una gran lámina cuya geometría responde a una curva catenaria. Está conformada por una familia de cables dispuestos con una separación entre ellos de 60 centímetros. Llegando a los apoyos, se interrumpe la placa de hormigón y los cables quedan a la vista. Esta situación facilita la comprensión de la estructura. Los cables terminarán transfiriendo sus reacciones a una serie de tabiques de hormigón armado que constituyen los planos resistentes verticales, como vemos en este esquema. Ahora bien, la separación entre tabiques no es constante y además es mucho mayor que la separación entre los cables, por lo que es necesaria una pieza de transición encargada de recibir y transferir las acciones de los cables a los tabiques de hormigón armado. Esta pieza de transición es una viga inclinada que trabaja a flexión en el plano tangente a la dirección del cable en el apoyo, que es la dirección de la reacción del cable y que coincide con la dirección de las máximas solicitaciones de flexión que deberá resistir esa viga. Por lo tanto, es en esa dirección en la que tendrá mayor altura y capacidad resistente a flexión. Vemos el detalle de fijación del sistema de cables a la viga inclinada. Allí también se ve la interrupción de la placa de hormigón armado y la protección mediante un alero de los cables que quedan descubiertos en ese sector. En el esquema estático podemos analizar en primer lugar un cable que está sometido a el estado de cargas predominante, que en este caso es el del peso propio. El proyecto ha considerado garantizar la estabilidad en esa geometría, generando un peso propio de la cubierta de modo tal de que no haya ningún otro estado de cargas que invierta el estado tensional de la estructura, es decir, garantizar que siempre los cables estén trabajando a tracción. Aquí tenemos entonces el esquema de un cable con sus reacciones y como veíamos, esas reacciones de equilibrio en este caso están colocadas cada 60 centímetros tomándose de una viga inclinada que tendrá la inclinación de la reacción del cable, es decir, coincidirá su inclinación con la tangente del cable en el arranque,
de modo de trabajar a flexión considerando su momento de inercia con respecto al eje perpendicular a la dirección de los tiros de los cables. Esa viga, por flexión, va a transferir las cargas a los planos resistentes verticales, que en este caso son esos grandes tabiques que tienen aproximadamente 8 metros de ancho y que están ubicados a diferentes distancias. No hay una separación regular. Eso hace que, con más razón, esa viga esté pensada como elemento de transferencia de todas las acciones. Vemos aquí en esta imagen, por un lado vemos la foto en donde se ve claramente a donde se está cortando la losa y solamente continúan los cables, la forma en que el cable se inserta en la viga inclinada, que es esa viga de transición, y vemos el esquema de acciones y reacciones de la viga. Vamos a ver enseguida cómo esa viga le transfiere las cargas hacia los apoyos. Entonces, veíamos este cable que podemos considerarlo como un cable tipo que se está apoyando en estas vigas de transición, y son estas vigas de transición las que le están transfiriendo las acciones que produce el cable hacia los apoyos, que son estos grandes tabiques empotrados en su base. Estos tabiques están actuando como contrafuertes y deberán equilibrar el momento de vuelco en la base que está generando ese tiro inclinado del cable a una altura importante, porque como sabemos, en las estructuras de tracción los apoyos están en los puntos más altos de la estructura. Por otro lado, el tabique también deberá equilibrar los esfuerzos de cortes generados por la componente horizontal que tiende a desplazar hacia adentro a cada uno de esos apoyos. En este sentido, una vez que analizamos la estructura del soporte, deberíamos analizar la estructura de las fundaciones. Y para garantizar el equilibrio traslacional y rotacional, fíjense que aquí aparece una estructura de fundación conformada por un cabezal continuo que va vinculando todos los tabiques y una serie de pilotes a tracción y compresión que están generando el momento estabilizador del momento de vuelco que genera el cable. Aquí vemos en este esquema la acción del cable, el peso propio del tabique que también debe considerarse, y pensando en una base unificada, cómo estaría trabajando esa base considerando el momento de vuelco que está generando el cable a esa altura tan importante. También este apoyo podría haber estado diseñado con un sistema reticulado con estas características, en donde también aparecerá la reacción horizontal que garantiza el equilibrio frente a las traslaciones en horizontal y las dos componentes verticales que están generando el momento reactivo que equilibrará el momento de vuelco generado por el tiro de los cables. En este tipo de obras es muy importante también considerar las etapas constructivas. Vemos en estos gráficos la representación de cada una de las etapas desde el inicio con la construcción de los cimientos, que eran los pilotes y sus cabezales como zapatas corridas para unificar el trabajo de los contrafuertes, el armado y hormigonado de los tabiques, los puntos de anclaje, considerando los puntos de anclaje de la cubierta, también el encofrado de la viga inclinada que va vinculando a estos tabiques, el encofrado o cimbra para esa cubierta curva, la colocación de los cables de acero, el hormigonado de la
capa de hormigón de 20 centímetros y después un tensado paulatino en forma progresiva de los cables hasta alcanzar la tensión definitiva de cálculo para esa estructura. Esta tensión inicial que se le da antes de que la estructura entre en servicio va a contrarrestar la deformación inicial por peso propio de la estructura y de esa manera se separa del encofrado y va a permitir que se retire el encofrado. Una vez desencofrada la estructura de cubierta, se van a realizar las terminaciones con revestimientos en los muros y los tabiques. A modo de cierre de esta obra podemos decir que la estructura fue considerada desde el inicio del proceso de diseño, que se adecua totalmente a las necesidades del proyecto, con un diseño que logra un buen comportamiento en busca de la eficiencia estructural. Y esta es otra obra también conformada por una cubierta estabilizada por peso, que consiste en un centro de deportes acuáticos. Aquí vemos una geometría más compleja, vemos que en la volumetría exterior hay dos cubiertas con forma de catenaria. Es un centro de deportes, las piscinas tienen aproximadamente 50 metros y después hay una piscina para actividades sociales y eventos, y la diferencia de alturas en la cubierta también tiene que ver con los diferentes requerimientos funcionales de las actividades deportivas que se realizan en el interior. En este esquema vemos la representación de la búsqueda de la estructura más eficiente para resolver esta cubierta, partiendo de la idea de la catenaria, del funicular de las cargas, la complejidad de que hay que definir dos cubiertas diferentes con un apoyo intermedio, el que genera entonces esta cubierta que tiene dos lados con diferentes curvas. Aquí en planta vemos la distribución de las diferentes funciones. Vemos que hay una línea de apoyos intermedia, que después vemos en la vista cómo está definido ese apoyo en B, y hay una línea de apoyos perimetrales en los dos extremos. La estructura de cubiertas está dispuesta en el sentido de la luz más grande, siguiendo la misma dirección de los andariveles de la pileta olímpica. Y el punto más alto de la cubierta está ubicado en donde están los trampolines para salto. Entonces hay condicionantes funcionales que determinan muchas veces la geometría de esta estructura. Aquí vemos, por un lado, que las curvas no son exactamente iguales y que la cubierta de la pileta que está hacia el lado derecho, es decir, la pileta más grande que tiene las dimensiones olímpicas y tiene además el trampolín de saltos, tiene sus apoyos a diferente altura. Si nosotros analizamos en esta estructura, a partir de este corte, ¿no es cierto?, cómo se comportan los cables, vamos a encontrar que el cable toma esta geometría funicular. Esas serían las reacciones del cable, que aparece una viga, que ya vamos a ver en detalle un poquito más adelante, de transición que recoge el tiro de cada uno de los cables que conforman la cubierta para transferírselos a los apoyos. Hay dos apoyos perimetrales de diferentes geometrías y un apoyo central, un apoyo en B, que tiene una cierta simetría en su geometría, pero que, como vamos a ver, estará sometido a esfuerzos también
no solo esfuerzos de compresión, sino que también aparecerán flexiones. Aquí están las acciones del conjunto de cables sobre la viga y que pasan a ser acciones sobre los apoyos. Ustedes fíjense que las dimensiones de las cubiertas son diferentes. Por lo tanto, en el apoyo central, las acciones que deberá resistir el apoyo no son iguales y de sentido opuesto, serán diferentes. Esta situación genera un momento flector que ese apoyo deberá resistir. Vamos a ver cómo es la geometría, porque a simple vista parece un apoyo articulado en la base. Sin embargo, ese apoyo sí está considerando ese momento flector que puede aparecer. Por otro lado, los apoyos extremos tienen una geometría que no es vertical, es un apoyo en B, que además aprovecha para contener la estructura de trampolines en un caso, en el caso del apoyo más alto, y frente a las acciones generadas por las cargas permanentes, que son las predominantes, habrá una de las patas del soporte que estará principalmente comprimida y otra que estará trabajando con una compresión menor o atracción. En ese sentido, la geometría de los apoyos es diferente en función de la solidez. En esta representación de la estructura se pueden ver las vigas de transición de hormigón armado que reciben las piezas curvas de tracción y las vinculan con los apoyos que también son de hormigón armado. Vemos aquí el diseño de los apoyos que contienen los trampolines de salto en las dos situaciones, como la pata que va a estar trabajando a compresión tiene mayores dimensiones que aquella que va a tener fundamentalmente solicitaciones de tracción, y los apoyos centrales que vemos aquí con forma de B, pero que llegando al punto de encuentro con las fundaciones cambian su sección, no se hacen un puntito, es decir, no se articulan, sino que tienen la sección necesaria para resistir ese momento flector que va a generar la diferencia entre las reacciones de las dos cubiertas. En esta foto de la construcción vemos otro detalle, que esa estructura que forma la catenaria en realidad no es un cable, sino que es una viga curva, una viga con curva catenaria de madera laminada. El trabajar considerando una estructura que va a estar principalmente sometida a tracción permite que las dimensiones de esas piezas sean mucho menores. Si bien es cierto que estos elementos sí tienen rigidez flexional, la que será necesaria también para poder trasladar y montar las piezas en la obra. Por otro lado, acá lo que estamos viendo son las vigas de transición. Nosotros veíamos en el diseño de la volumetría general que esas vigas tenían curvaturas opuestas, curvaturas que con una estructura de tracción no se podrían dar. Pues bien, estos elementos son elementos con rigidez flexional que harán la transferencia de todas las acciones generadas por el tiro de los cables hasta los apoyos y que además pueden absorber esos cambios en la geometría y generar los voladizos de protección de las envolventes laterales. Como habíamos visto la semana pasada, un cable sin rigidez flexional no puede definir un voladizo. Entonces al voladizo hay que pensarlo con otra materialidad. El proceso constructivo fue condicionado por las características climáticas del lugar. Por ese motivo, se fabricaron en taller las piezas de la cubierta de madera laminada y en obra se construyeron con hormigón armado in situ, fundaciones, soportes y vigas de transición. De esta manera se logró acelerar los tiempos de trabajo en obra y el montaje de la cubierta prefabricada se realizó en solo 8 días.
En las imágenes se puede ver la estructura de hormigón armado y el montaje de las vigas curvas de madera laminada. Para la fabricación de las vigas se utilizó abeto Douglas de origen regional. Estas vigas de gran longitud trabajarán principalmente a tracción, pero se fabricaron por tramos con rigidez flexional suficiente para resistir su peso propio y permitir el montaje en obra. La fijación de estas piezas a la estructura de hormigón armado se realiza a través de conectores metálicos que generen uniones articuladas. Se ven las placas metálicas embutidas en la sección de madera y las piezas de acero que están fijadas en las vigas de hormigón armado mediante insertos también metálicos. La imagen muestra la obra terminada. Se observan los soportes de hormigón armado y las vigas de transición que generan voladizos. Estas cubiertas curvas tienen sus puntos más bajos al centro de la luz, por lo que será necesario, para resolver el escurrimiento de aguas, darles una inclinación en dirección perpendicular a la curvatura, con pendiente hacia una de las fachadas más largas, que se consigue mediante la disminución en la altura de los soportes. Las envolventes vidriadas tienen una estructura resistente que las vincula a los soportes de hormigón armado. Su modulación tendrá ajustes en la línea de contacto con la cubierta, que en unas fachadas es curva y en las otras es inclinada. Y a modo de conclusiones, estos sistemas de estructuras de tracción estabilizados por pesos pueden estar conformados por un sistema que tenga un cable y que cada cable llega a un determinado apoyo, o, como en el caso de las dos obras que vimos esta vez, hay un número de cables que no se corresponde con el número de apoyos. Entonces es necesario generar un elemento intermedio, que en este caso será una viga, que por flexión transfiera las cargas a los apoyos. Esa viga en general es conveniente que esté ubicada en el plano de la catenaria, de modo de descargar homogéneamente las solicitaciones de cada uno de los cables y transferirlas directamente a los elementos de soporte. La falta de capacidad resistente a flexión de los cables determina lo que llamamos inestabilidad de la forma, es decir, cambia el estado de cargas, tiene que cambiar la geometría funicular. Principalmente en las estructuras livianas, esto sucede cuando aparece la acción del viento sobre las cubiertas que tienden a invertir los esfuerzos. Es necesario estabilizar el sistema y pueden utilizarse varios recursos. Por ejemplo, agregar peso propio a la estructura o agregar otra familia de cables que generen una tensión inicial o pretensado. Las estructuras de simple curvatura se generan con cables paralelos entre soportes y para estabilizarlas hay que agregarles peso. Un coeficiente de seguridad sería 1,5, es decir, que el estado de cargas permanente genere tensiones del orden de 1,5 veces mayores que cualquier otra tensión que genere otro estado de cargas, de modo de garantizar que los cables siempre trabajen a tracción. En el caso de las estructuras de doble cable, este par de cables portante y estabilizador permite generar un mecanismo que garantice el estado de tracción en el sistema, aún para acciones que tiendan a invertir el sentido de los esfuerzos. Esa doble pareja de cables puede darse en el plano, conformando las vigas planas o Serge-Howard, o puede darse en el espacio generando superficies de doble curvatura conformadas por doble familia de cables en dos direcciones perpendiculares que se vinculan y llegan a apoyos en puntos altos y puntos bajos, de modo de garantizar que el sistema trabaje en permanente estado de tracción. Estas estructuras superficiales se denominan tensoestructuras.
A continuación deberán completar un cuestionario sobre conceptos desarrollados en las clases teóricas. En este enlace podrán acceder directamente para responder las preguntas en formato de opciones múltiples. Les sugerimos consultar el material de apoyo antes de comenzar.